La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Bueno, ¿cómo están escuchando? Bien, allá atrás, Edilberto, ¿escuchan bien allá atrás? ¿Sí? Listo. Excelente. Bueno, mis queridos hermanos y amigos que nos estén visitando, bienvenidos a nuestra celebración. Damos gracias al Señor por un día más para estar disfrutando de su misericordia. Quiero invitarlos para que oremos. Tomemos un momentico para orar. Este puede ser el momento en el que chequemos que nuestro celular esté en silencio. Gracias por eso, hermanos. Y tomemos un momento para orar, hermanos. Que el Señor nos bendiga en este tiempo, en esta mañana. Oremos. Nuestro amado Dios, que por tu misericordia nos estás permitiendo ser llamados tus hijos, ser llamados tu pueblo. Te adoramos a ti. Que bendito sea tu nombre. Que exaltado seas en medio de todos los pueblos, de todas las lenguas, tribus, en las grandes ciudades y en aquellas poblaciones que se levantan al lado de una ribera. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Gracias por ti. Y gracias por permitirnos ser receptores de tu misericordia, de tu bondad. Y gracias, Señor, por el tiempo que hemos podido adentrarnos en la carta a los Romanos, a disfrutar de la forma en la que nos has hecho justos. Y hoy, Señor, de manera particular, bendícenos para que podamos, Señor, ahora pues empezar a entender un poco, Señor, qué implicaciones traerá eso para nuestra vida en nuestra ciudad, pero también para nuestra vida en la comunidad, en medio de la iglesia, en nuestras relaciones unos con otros. Por favor, Señor, bendícenos en este día. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hace 8 días veíamos cómo Pablo hacía teología de rodillas. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, y por si de pronto no estuviste, ánimo, ahí están en general todas las prédicas en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Y veamos hace 8 días, hermanos, cómo entre los capítulos 9 al 11 Pablo hacía una oración. ¿Sí? Eso era lo que unía esos 3 capítulos. Y también observamos que el Señor tiene un solo pueblo, ¿lo recuerdas? Un solo pueblo, no es que Dios tiene 2 pueblos. Y por la misericordia de Dios, Él ha injertado en ese olivo a esas otras ramas silvestres, los gentiles, que podríamos decir nosotros, ¿cierto? Que por su misericordia podemos ser llamados su pueblo. Así que, bueno, como lo veíamos, pues no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios quiere que tener misericordia, misericordia. Pero bueno, ya que hemos sido receptores de la misericordia de Dios, ¿sí? Ya que hemos sido, pues, bueno, ya por lo que hemos visto a lo largo de la carta, hemos sido justificados, declarados justos por el Señor. Bueno, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra vida diaria y para nuestra vida en comunidad? ¿Qué implicaciones tiene eso para lo que tú y yo vivimos a diario en nuestra ciudad y también como hermanos? Y quiero invitarlos entonces, hermanos, a que leamos, vamos a Romanos capítulo 12.
y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 8. Y he titulado esta enseñanza, ¿cómo vive el pueblo de Dios? ¿Cómo vive el pueblo de Dios? Y bueno, dice así Romanos capítulo 12, versículo 1 al 8. Dice así: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Hasta ahí. Gracias al Señor por su palabra. ¿Cómo vive el pueblo de Dios? ¿Cómo vive el pueblo de Dios? Hermanos, quiero invitarlos a que abordemos esta enseñanza en dos puntos. En dos puntos. Y el primero de ellos se titula Transformándonos y no amoldándonos. ¿Lo viste ahí en el pasaje? Transformándonos y no amoldándonos. Y es lo que vemos que Pablo está haciendo en estos primeros versículos del 1 al 2. Está exhortando a los hermanos. Y empieza esa sección ¿con qué palabras? ¿Qué dice en el versículo 1? ¿Qué dice? Por tanto. Es decir, lo que Pablo va a decir a continuación a sus lectores es un resultado de lo que se ha dicho anteriormente. Y Pablo les está diciendo, mire hermanos, por tanto, hermanos, les ruego, otras versiones dicen, les exhorto por las misericordias de Dios. Ahora uno podría pensar, bueno, pero ¿cuáles misericordias? ¿Cuáles misericordias? Y digámoslo que pues ya a la luz del capítulo 12 uno podría pensar todo lo que hemos visto desde el capítulo 1 en adelante, las diversas formas en que el Señor nos ha mostrado su misericordia. Y mira, por ejemplo, algunas de esas, las misericordias de Dios, que hemos sido justificados por medio de la fe. Nuestra identidad, la identidad que tenemos en Cristo, que hemos muerto al pecado, ¿lo recuerdas? Que lo vimos por allá como en los capítulos, 5, 6, ahorita no lo recuerdo puntualmente, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Ay, hermanos, y eso que veíamos en el capítulo 8, que no hay condenación para el que está en Cristo. Que nada nos podrá apartar de su amor. Lo recuerdas también al final del capítulo 8, que ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ay, hermanos, qué belleza esa seguridad que el Señor le da a su pueblo. Miren, nada los podrá apartar de mi amor. Y como lo veíamos hace 8 días, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Ay, hermanos. Y hermanos, sin lugar a dudas podrían ser muchas más. Podríamos contar muchas más misericordias del Señor. La esperanza futura que el Señor nos da de esa gloria venidera. Ay, hermanos, y a la vez el recorderis de que si somos creyentes, que si hemos nacido de nuevo es por la elección soberana del Señor. Y la realidad, hermanos, de que si somos hijos de Dios es por su misericordia, que no depende de nosotros. Bueno, y esta misericordia, hermanos, esta misericordia es la base,
Es la motivación para una nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Es a partir de esa misericordia que nosotros ahora empezamos a experimentar nuestra vida. El pastor Tim Keller dice que, por ejemplo, pueden haber muchos motivadores para vivir la vida cristiana, ¿no? Piensa, a veces a ti, ¿qué es lo que te motiva como a vivir la vida de fe? ¿Cuál es como tu motivación? Bueno, el amor a Dios, ¿cierto? Ser mejor persona. Es decir, pueden haber varios motivadores. Por ejemplo, el pastor Tim Keller dice que en algún momento una motivación puede ser el temor. Cuidado se pierde. Y entonces nuestra motivación para experimentar nuestra vida de fe es, pero el temor. Pero Pablo aquí nos está diciendo, ay hermanos, mira, no, que tu motivación sea pensar las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. Es decir, por la forma en la que tú mismo has podido experimentar la misericordia de Dios en tu propia vida, Y bueno, lo que Pablo les va a decir es que por las misericordias de Dios, ¿qué? Y hay una primera cosa, y es que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. Sacrificios vivos. Ahora, pero ¿cómo es eso posible? Si notas ahí como ese juego de palabras, sacrificios vivos, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿O está vivo o está sacrificado? ¿Cómo es eso? A ver. Ser un sacrificio vivo. Ponernos totalmente a disposición de Dios. Es cuando la totalidad de nuestra vida está rendida a la voluntad de Dios. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestros actos, no solamente nuestro intelecto, porque decimos, ay sí, no, yo creo en Dios y sí, no, y yo lo amo. De allí que Pablo diga, mire, porque ese es su culto, ¿qué? Racional. Es decir, hermanos, es lógico que si Dios te ha justificado, Él es el dueño de tu vida, pues ahora tú vivas de acuerdo a eso que has declarado, que has dicho acerca de Dios. Tú eres el Señor de mi vida, tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey. Pues ahora lo lógico entonces es que uno empiece a experimentar la vida, a vivir la vida con base en esa declaración. ¿Sí? No es simplemente algo como abstracto o etéreo, o que confesaste algún día y como que bueno, sí, no, yo un día, sí, el Señor es mi Salvador y ya. No, sino que ahora es algo que se evidencia en tu vida. Y todos los días, no solamente queremos que se viva aquí un domingo, ¿sí o no? No, sino el lunes, los días festivos, en las vacaciones, el viernes, el jueves. Ay, hermanos, en cada momento que nuestra vida misma pueda presentarse como eso, como un sacrificio vivo al Señor. Pero bueno, Pablo también les exhorta y les ruega por las misericordias de Dios que ¿qué? Y ahí vamos a este otro puntico, como su punto, digámoslo, transformándonos y no amoldándonos. Transformándonos y no amoldándonos. Y digámoslo, hermanos, que ustedes saben, a veces esos idiomas que uno estudia por ahí le permiten a uno como tener otras ideas un poco más amplias de qué quiere decir eso. Y Pablo está diciendo, mire, y no se adapten a este mundo, es decir, hay un imperativo, ¿no? Aquí, no se adapten. ¿Y cuál es ese imperativo? A ver, Checho, si nos ayudas ahí con la siguiente. Mire, es una palabra griega, sisgematizo, que significa amoldarse, conformar, vivir según el patrón de, adoptar una forma o una expresión exterior similar que refleja el mismo diseño o el mismo modelo o el mismo molde, ¿no? Algo así como cuando uno coge agüita y en un molde específico la echa y ella se amolda, ¿sí? Y Pablo les está diciendo a los hermanos, no se amolden. ¿A qué? ¿A qué les está diciendo? A este mundo, o podríamos también, digámoslo, poner ahí, al presente siglo o al tiempo presente. No se amolden, no se conformen, no tomen el molde de este tiempo. No, hermanos. ¿Sabes, hermanos? Esta es una de las primeras implicaciones que, bueno, digámoslo a la luz de este texto. Esa es una de las primeras implicaciones para el pueblo de Dios. Miren, no se amolden al tiempo presente. No se amolden al tiempo presente. Pero les dice que ¿qué? Que no se amolden, sino que ¿qué? Sino transfórmense. Y ahí también hay otro verbo que es como muy llamativo, vea.
metamorfó, ¿no? Uno de una vez piensa metamorfosis, ¿sí? Eso, cambia. Mire, ¿qué significa eso? Mire, reformar, transfigurar, transformar, cambiar de apariencia. Ya pues, no se amolden, sino transfórmense. Transfórmese. Y uno, ¿cómo podría hacer eso? Precisamente el texto nos dice cómo. El medio, la forma de ser renovado, de ser transformado, es mediante ¿qué? Mediante la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, dirían otras traducciones, ¿no? Y yo quisiera animarte a pensar, hermanos, en esa primera implicación. Bueno, yo sé que aquí de pronto hay personas que pueden llevar que de pronto 5 años en el Evangelio, 10, 15, 20, etcétera. Hermanos, ¿cómo te ha cambiado el Señor tu forma de pensar? Piénsalo para ti mismo. Piénsalo para ti mismo, hermanos. Antes de que el Señor te hubiese traído hacia Él, tal vez cuáles eran esas formas que tú tenías de pensar, tal vez respecto a la familia. Y cómo el Señor empezó a transformar eso a la luz de la palabra. ¿Cómo te ha cambiado el Señor tu forma de pensar, por ejemplo, respecto al dinero, ¿no? Uno de los grandes ídolos de nuestro tiempo presente. Bueno, y parece ser que eso ha sido a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado el Señor tu forma de pensar respecto al dinero? Respecto a la sexualidad. Sí, tanto para los casados como para los solteros. ¿Cómo te ha cambiado el Señor tu forma de pensar, por ejemplo, en esa área? ¿O cómo te ha cambiado el Señor tu forma de pensar respecto al trabajo? ¿No? Otro de los grandes ídolos de nuestro tiempo. Bueno, en algunos no se ve tanto como un ídolo. Esa famosa canción del Negrito del Batey, ¿no? Que hace que culturalmente a veces el trabajo se vea es como eso, como un castigo, una carga. Y que gracias al Señor, por ejemplo, en alguno de los rebaños, Fe y Redención, ¿no, Parme? Hemos aprendido, ¿no? El trabajo es una forma en la que servimos al Señor y servimos a nuestra ciudad. Y glorificamos y honramos el nombre de nuestro Señor. O en general, la vida misma. La vida. ¿Cómo te ha cambiado el Señor tu forma de pensar? Bueno, estos son unos ejemplos, pero sé que podrían haber muchos más, ¿cierto? Yo creo que podríamos decir que sí, ¿cierto? El Señor nos ha renovado nuestro entendimiento. Gracias al Señor por eso, hermanos. Gracias al Señor por eso. Y el Señor, hermanos, nos ha transformado y lo seguirá haciendo por su misericordia. Ahora, la forma en que estos dos verbos están conjugados implican que ¿qué? Que hay una responsabilidad tuya. Mira, dice, no se amolden. ¿Quiénes? La iglesia. Es más, está dirigido principalmente, por tanto, hermanos. Hermanos. Hay una responsabilidad tuya, hermanos. La buena noticia, hermanos, es que a todo aquel que se le ha dado esta responsabilidad es porque ha sido un receptor de la misericordia de Dios. Y bueno, así como lo decía San Agustín, ¿no? Señor, pídeme lo que quieras y dame todo lo que me pides. Si Dios demanda eso de ti, Dios te dará las herramientas para no amoldarte y también para que seas transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hermanos. Y hermanos, el resultado de eso, hermanos, es que pues como nosotros somos el pueblo de Dios, ay, hermanos, qué belleza. Es de esa forma que nosotros podemos verificar, como degustar cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué nos dice el texto? ¿Cómo es esa voluntad del Señor? Que es buena, que es agradable. Sí, hermanos. Esto nos recuerda, hermanos, la obra que el Señor está haciendo en nosotros, de hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Lo recuerdas en el capítulo 8? A los que predestinó, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, en Romanos 8:29. Sean santos. Ustedes han sido apartados de este mundo para el Señor. Por su misericordia ahora son llamados hijos de Dios. Por lo tanto, no se conformen, no se amolden, no se adapten a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente.
Hermano, y yo quisiera animarte a pensar a la luz de este primer punto. Hermanos, ¿hay algo en lo cual te has amoldado a este mundo? Toma un momento ahí para pensar, hermano. No te distraigas, no distraigas a quien esté a tu lado. Y de verdad, pensemos en eso hay un minutico. ¿Será que hay algo en lo que yo me he como adaptado a este mundo? De pronto en la forma en la que yo me relaciono con otras personas, yo me he adaptado a este mundo. El dinero, el trabajo, la familia, el descanso. ¿Por qué no? La comida. Y yo como que me he adaptado a este mundo. ¿Qué diríamos? ¿Será que sí de pronto? Si somos sinceros, uno a veces sin darse cuenta, como que sí, hermanos. Sí. Ajá. Pero sabes, hermano, yo quisiera recordarte, no pierdas la esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor que te ha transformado, que ha renovado tu mente, te seguirá transformando para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Él seguirá transformando nuestras vidas, renovándonos. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿cómo podría ocurrir eso? ¿Cómo podría ocurrir esa transformación, esa renovación de nuestro entendimiento si no es al interior de la iglesia? Al interior de la iglesia. Ahora, yo no estoy, sabemos, ¿no? La iglesia no son estas paredes, hermanos, no. ¿Cómo sucedería eso si no es cuando nos tomamos un cafecito y nos estamos recordando el Evangelio? ¿Cómo sucedería, cómo podría ocurrir eso si no es al interior de la iglesia? Cuando nos animamos, cuando nos exhortamos, cuando nos perdonamos, cuando nos enseñamos la palabra del Señor. Y así entonces llegamos al segundo punto, hermanos. Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Y es lo que vemos desde los versículos 3 en adelante. Y bueno, Pablo entonces ya dice, bueno, por virtud de la gracia que se me ha sido dada, ¿qué dice entonces ahora? Vea, siguen como los imperativos, ¿no? ¿Que qué? Que no piense. Vea, no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Usted a veces ha pensado así de sí mismo? Nos creemos a veces la Coca-Cola del desierto, ¿sí o no? La última, no y que era la Coca-Cola, no, sino la última. Gracias. No ni que era una Coca-Cola, no, sino la última. La última Coca-Cola del desierto. Ay, hermanos, sí, eso nos pasa, hermanos. Y nos está diciendo, mire, no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Y pues el verbo que está utilizando ahí, mire, hermanos, otra vez esos verbos que le ayudan a uno a entender un poquito más. Mire, ¿qué quiere decir ese no pensar? Dice, tener un concepto demasiado elevado de sí mismo. Ser demasiado orgulloso, tener pensamientos elevados. Pensar más allá de, traspasando los límites de lo que es aceptable o apropiado. Y figuradamente, actuar con soberbia por carecer tanto de humildad como de una noción correcta de la realidad. Vea, esas dos palabritas que vemos ahí, no piense, en su idioma original nos dan estas otras definiciones. Vea. Ser demasiado orgulloso. Y se le está diciendo al creyente, no piense así. Recuerda, esto es algo que se le está diciendo a la iglesia. No pienses así de ti mismo. No, hermanos. Este es un llamado a la iglesia, a los hermanos. No pienses así de ti mismo. Ten cuidado, hermanos. Y como lo hemos visto, uno a veces sí tiende a pensar así. ¿Cierto? Pero entonces, si no hay que pensar así, entonces, ¿cómo sí debe pensar? Y ahí dice, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y pues mire, el otro verbo que uno diría, no, pues es lógico, pues no piense si piense. No, mire, ese otro verbo, ¿qué quiere decir? Pensar, sentir, tener conocimiento, juzgar.
propiamente regular o moderar desde adentro. Es decir, desde una perspectiva interna, perspicacia, que se manifiesta en el comportamiento correspondiente. Como que regular esos pensamientos, ¿no? Vea. Hermanos, todo parece indicar que el llamado que le hace el Señor a todo aquel que recibe por hijo, a todo aquel de quien Él ha tenido misericordia, es un llamado a la humildad. A la humildad. Y eso se forma, hermanos, a partir de lo que uno empieza a pensar de uno mismo. ¿No te parece? Sí, de lo que uno empieza a pensar de sí mismo. Piensa, hermanos, pensemos por un momento, hermanos. ¿Cuáles son esos momentos en los que tú tal vez te tiendes a empezar a sentir como más infladito el pecho? Y como que, ¡tin! ¿Cuáles son esos momentos donde tú tiendes a empezar a pensar de ti como que, uy, no, es que a mí no me pueden decir eso? Para ti mismo, ¿cuáles son esos momentos en los que tú empiezas a experimentar como más orgullo, hermano? Piensa, en serio, por ejemplo, en tu casa. A ver, ahí los que son mamás de pronto con los hijos, o en el caso de los esposos, ¿cierto? ¿O en los esposos no pasa? Ay, claro, las espositas también. ¿Cuáles, hermano? ¿Cuáles son esos momentos donde uno empieza a experimentar como más orgullo? A ver, en el trabajo. En el trabajo, ¿cierto? Cuando uno empieza a creer que cuando uno conoce más, cuando uno es más estudiado, no, pero es que venga que yo aquí sé un poquito más. Yo soy más preparado. Cuando uno también cree que puede hacer más que otro. O cuando me siento orgulloso de mi humildad. Me siento orgulloso de mi humildad. Sí, que no te pase lo de ese, ahí la tenía para más adelante, Adriana. Hermanos, cuando uno empieza a pensar, no, yo creo que me merezco más. ¿Por qué no se me atiende esto que necesito? Porque cuando creo que debo ser más servido, más atendida a alguna necesidad, cuando creo que se me debe escuchar más y suplir más una necesidad que yo tengo, ¿y por qué no se me da? ¿Cierto? Y como que uno empieza a experimentar, sí, no sé. El egocentrismo, ¿cierto? Es decir, hermanos, cuando uno de alguna manera u otra se empieza a poner en el centro. Y yo. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a ti? Y dejamos de ver a Dios en el centro. Que no se trata de nosotros, que se trata de nuestro Señor. No sé si tú mismo has visto los estragos del orgullo en tu propia vida. ¿Sí? ¿No? Yo sí, hermanos. Yo sí, hermanos. No sé si tú mismo has visto los estragos que hace el orgullo en tu hogar, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando el orgullo nos domina? A ver, piensa en ti, por ejemplo, no sé si te ha pasado en el hogar. A mí me ha pasado. Y a veces con quién es con quien más tiende uno a pasarle. Con la esposita, en el hogar, ¿sí o qué? Bueno, pero hay otros contextos, de pronto en el trabajo, en general. Mire, por ejemplo, a ver, ¿qué sucede, hermanos, cuando el orgullo nos domina? A ver, piensa en ti mismo cuando has experimentado eso. ¿Qué empieza a pasar? A ver. Bueno, sí. Y entonces uno se pone como más calladito, ¿cierto? Entonces empieza a haber silencio. Y ya uno ya como que no se puede expresar, como que cuesta hablar. Y entonces de pronto uno empieza como a tomar distancia. ¿Sí o no? Y de pronto como que hay tensión. Hasta que ya, hermanos, uno dice, ay, Señor, no, Señor, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando, Señor? A ver, quítame esa tontería, Señor.
Y entonces uno ya empieza como a balbucear, ¿no? Bueno, ¿y qué vas a hacer hoy? Así, uno empieza a soltar palabritas así como, ¿vas a hacer el mercado? Así como cositas. Y entonces de repente uno ya empieza como a acercarse despacito. Ay, ¿qué es eso que estás haciendo? Ah, y así, entonces empieza a acercarse, ¿no? Ay, hermanos. Ahora, hermanos, ¿cómo se ve eso en la iglesia, hermanos? ¿Cómo se ve eso en la iglesia? Hermanos, una de las características del presente siglo, y yo creo que todos lo vemos, es el que, hermanos, el consumismo. El consumismo, ¿no? Esa es una de las características de nuestro siglo, de nuestro tiempo presente. ¿Ah? Nuevas y diferentes cadenas de supermercados, algunas específicas en alguna área, y sin contar, hermanos, las numerosas plataformas para comprar por internet. Ajá, el consumismo. Y pues, hermanos, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a ver la iglesia de una manera similar. ¿Sí? ¿Qué tiene la iglesia para darme? A ver, esta iglesia, ¿cómo va a suplir algunas de esas necesidades? ¿Sí? Y entonces uno, sin darse cuenta, empieza a consumir la iglesia, a volverse un consumidor de la iglesia. Es decir, uno empieza a volverse como muy crítico de la iglesia. ¿No te parece? Y de repente uno empieza como a demandar cosas de la iglesia. Es decir, a consumir la iglesia. Mire, yo quería traer este cuadro comparativo, hermanos, de alguien que puede ser un consumidor de la iglesia a tal vez más bien alguien que es un siervo en la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, mire, el consumidor más bien se pregunta, bueno, si yo tal cosa, bueno, pero ¿qué gano yo? Y si hago eso, pero ¿y qué gano yo? ¿Sí? Mientras que el siervo dice, bueno, más bien se pregunta, ¿cómo puedo servir a otros? ¿Cómo podría servir a otros? El consumidor dice, ¿quién se acercará a mí para conocerme y saber cómo satisfacer mis necesidades? Mientras que el siervo dice, bueno, ¿a quién me puedo acercar para conocerlo más? Invitarlo a tomar un tintico, invitarlo a almorzar, y satisfacer sus necesidades. El consumidor, hermanos, es crítico con los defectos y debilidades de la comunidad. Mientras que el siervo busca evidencias de la gracia de Dios en la comunidad. ¿Sí? Se acerca el consumidor a las personas que tienen algo que ofrecerle. A ver, ¿esta persona qué me va a dar? Ah, no, pero tal otro. Y como en alguna medida como con un interés. El siervo reconoce la diversidad de dones en el cuerpo. No, yo no tengo eso, pero tal hermano sí. Y el otro tiene este, y el otro tiene tal otro. El consumidor usa a los demás en beneficio propio. A ver, el otro qué me puede dar. Mientras que el siervo capacita a los demás para el bien del reino. ¿Cierto? ¿Cómo vamos ahí, hermanos? Ay, hermanos, nosotros muchas veces sin darnos cuenta, otra vez es que recuerda, hermanos, esa es una característica del tiempo presente, el consumismo. Y nosotros a veces sin darnos cuenta, también vemos a la iglesia así. Y nos convertimos en consumidores de la iglesia. Hermanos, mira, en este libro, La comunidad centrada en el Evangelio, sus autores dicen lo siguiente respecto a esta perspectiva del consumidor y del siervo y del orgullo. Dice, mira, la esencia del orgullo es la preocupación por uno mismo. Perdón. Puede manifestarse como arrogancia y jactancia, o como autoprotección y miedo a la gente. Pero es orgullo en cualquier caso y destruye la comunidad.
Y dicen también ellos, en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es nuestro peor enemigo. Y la humildad, nuestro mejor amigo. Dicen aquí estos hermanos Robert y Will Walker, la comunidad centrada en el Evangelio. El Señor nos bendiga para ser una comunidad así. Hermano, que no te pase lo de ese hermano que ahorita nos recordaba Adriana, o te pasa a ti, Adriana, que te sientes orgullosa de tu humildad, que te sientes orgulloso de ser humilde. Ay, hermanos, somos muchos miembros, ¿no te parece? Es más, Pablo mismo lo está recordando en el texto, haciendo la analogía del cuerpo, ¿no? Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pablo terminará esta sección recordándole a la iglesia que ellos se deben los unos a los otros porque nosotros, aunque somos muchos, ¿somos qué, hermanos? Somos uno también en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo sucede? Pues precisamente con ese ejemplo que le está dando ahí, el cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. ¿Ah? Y Pablo está haciendo uso de una expresión, los unos a los otros, que individualmente miembros los unos de los otros, para recordarnos de alguna manera algo que nosotros debemos experimentar en la iglesia, es decir, cómo se vive ese servicio en la iglesia, ese amor, eso que estamos viendo que queremos ser como ese siervo, hermanos, mire, unos a otros, sí, dale Checho, la siguiente, unos a otros, hermanos, la palabra nos recuerda cómo el pueblo del Señor vive, mire, ámense entrañablemente, prefiéranse unos a otros, acéptense unos a otros. Ay, hermano, yo te pregunto, ¿a veces te ha costado aceptar a algún hermano? Ay, amonéstense. Ay, hermanos, eso que a veces no es tan fácil de hacer. Hermano, yo te pregunto, ¿a veces es fácil recibir una amonestación? Tampoco es fácil darla, pero mire, eso implica nuestra vida como pueblo de Dios, como iglesia. Amonéstense unos a otros. No se envidien unos a otros. No se envidien. Perdónense unos a otros. Sírvanse, dejen de mentirse, preocúpense, confiesen sus pecados unos a otros. No hablen mal, anímense, vivan en paz. Oren unos por otros. Y bueno, hay otros tantos más. Es decir, hermanos, lo que nos une a nosotros es Cristo, hermanos. Hay diferentes miembros en el cuerpo. Y yo te pregunto, hermano, ¿percibes que hay personas distintas a ti en la iglesia? Todas. Bueno. Es correcto. Nada más partamos de ahí, ¿cierto? En diferentes sentidos, hermanos. Diferentes a ti en edad, diferentes a ti en gustos. Hermanos, ¿percibes que hay personas diferentes a ti en tus gustos? Que de pronto a ti te gusta la sopita más saladita, pero él, por ejemplo, no puede comer saladito. Que a ti de pronto te gusta comer bien dulcecito y de pronto hay otro al que el azúcar la evita. Bueno, eso es solo por dar unos ejemplos muy sencillos, ¿cierto? ¿Percibes, hermano, que hay personas diferentes a ti en cuanto a su nivel socioeconómico? ¿Sí? Diferentes a ti, hermanos, en su nivel académico. Hermanos, ¿sabes qué? Eso es necesario en una iglesia. Eso es necesario, hermanos. Como lo dice el pastor Mark Dever en su libro La Iglesia Atrayente, necesitamos personas que sean diferentes a nosotros para mantenernos fieles al Evangelio. Ay, hermanos, yo sé que a veces uno quisiera que la iglesia en general se pareciera mucho a como es uno, ¿sí o no? ¿O no? Ay, ¿por qué todos ojalá no pensarían igual que yo? ¿Y por qué ojalá todos no tienen el mismo partido político que yo? ¿Y por qué ojalá no todos del Nacional? Pero no, hermanos. ¿Sabes, hermano? Eso desdibuja. Hermano, ¿sabes qué? Eso desdibuja la iglesia.
Eso desfiguraría la iglesia. Necesitamos personas que sean diferentes a nosotros para mantenernos fieles al Evangelio. ¿Mm? Debemos recordarnos, hermanos, que lo que nos une es ¿qué? Es Cristo, hermanos. Es Cristo. Lo que nos une es Cristo. Lo que nos une, hermanos, no es que tengamos el mismo nivel socioeconómico. Lo que nos une, hermanos, no es que de pronto tengamos los mismos niveles académicos. No, hermanos. Aquí puede haber un hermano que tal vez alcanzó, tal vez hasta sexto de bachillerato, y otro hermano que tal vez tiene un doctorado. Tal vez haya un hermano de un estrato 2 o 3 y otro hermano tal vez de un estrato 5 o 6, pero lo que nos une no es eso, hermanos, sino Cristo, nuestro Salvador. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos hace hermanos. Tal vez así como sucede en una familia, ¿no? A ver, piensa en tu familia. Tal vez haya personas dentro de tu familia que hay unos que son como más ruidosos, les gusta la musiquita como más fuerte, ¿no? Y en cambio hay otros que les gusta más como la música clásica, tranquila. De pronto hay algunos en tu familia que son como más activos, ¿no? Uy, deporte y tal, y actividad física. Y de pronto otros son como más pasivos. ¿Pero por eso dejan de ser familia? ¿Por eso dejan de tener el apellido? No, son familia. Eso es algo que precisamente queremos nosotros ser, hermanos, y que está ahí. Mira, queremos ser una familia que viva y disfrute el Evangelio, hermanos, mientras reflejamos la gloria del Señor aquí en nuestra ciudad. Hermanos, y finalmente la manera de mantenernos en esa unidad y como antídoto, como antídoto para el orgullo, Pablo le hace un llamado a sus lectores a usar lo que tienen de parte de Dios. Y la sección que está del 6 al 8, hermanos, es más, miremos qué dice ahí. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, ¿qué? Usémoslos. Usa lo que el Señor te ha dado, hermanos. Es decir, hermanos, tienes un don. Hermano, primeramente recuerda, eso se te ha dado por gracia. Eso se te ha dado por gracia, hermanos. Es decir, tú y yo no merecemos eso que tenemos, hermano. Hermano, yo quiero decirte algo. Yo no merezco ser pastor. No, hermanos. No merezco los dones que tengo. Pero así también, hermanos, cada uno de nosotros, los dones que el Señor nos ha dado, no merecemos eso que tenemos. Lo tenemos es por gracia, por la misericordia del Señor. Recuerda que se te ha dado por gracia. Pero también lo que Pablo nos está diciendo, y el Señor nos está diciendo, úsalo para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Ahora, el punto aquí es, hermanos, tú tienes un don, entonces eso, úsalo, ponlo al servicio del Señor. Ahora, tal vez tú de pronto digas, uy, yo como que todavía no tengo claro qué don tengo. A ver, con confianza. ¿Quién de pronto podría decir eso? Uy, no, yo no sé qué don tengo de parte de Dios, a ver. Bueno, el pastor Tim Keller, en su libro, en el comentario que le hace a los romanos, nos ayuda con algunas preguntas tal vez para poder discernir, a definir cuál es ese don que el Señor nos ha dado. Y por ejemplo, él dice que una buena pregunta que uno podría hacerse es, ¿qué es lo que tú disfrutas hacer? Puede ser una pregunta que te ayude como yo creo que el Señor me ha dado como esta habilidad. Yo disfruto haciendo esto. O también otra pregunta que te podrías hacer es, ¿de qué necesidades o problemas eres más consciente? ¿De qué necesidades o problemas eres más consciente? Pongamos un ejemplo aquí de la iglesia, De pronto tú ves la alabanza y dices, no, la alabanza está bien, no. Y como que está. Pero de pronto tú piensas, no, los niños. No, los niños sí deben ser bien enseñados. No, y hay que instruirlos bien en la palabra. Bueno, pues de pronto el Señor está poniendo eso en tu corazón como un don de parte de Él para enseñar, para instruir, para cuidar a los niños. ¿Sí? Y en general también en nuestra sociedad. Tal vez hay áreas de nuestra sociedad que tú de pronto no te llama tanto la atención. Pero de pronto tú dices, esos hermanos de pronto ya de la tercera edad, ¿quién le ayuda a pagar el recibo? Y tiene que hacer tal vuelta, y él que casi no sabe manejar la aplicación, no, venga, yo le ayudo. Bueno, pues tal vez el Señor está poniendo eso en tu corazón para guiarte a atender especialmente una necesidad de las personas de la tercera edad. Puede ser, ¿no?
Pero hermanos, es también en medio del servicio que Dios puede ir trayendo claridad sobre los dones que te ha dado. Y para ello también la iglesia misma es una fuente, digámoslo como confiable y de un buen consejo. Cuando otras personas tal vez te ven y dices, ay, ¿sabes qué? Yo pienso que el Señor a ti te ha dado como un don especial de hospitalidad. Como que el Señor te ha dado tanta facilidad para servir y preparar un alimento y recibir a alguien en la casa. O sea, es que eso como que te fluye, ¿sí? Te salen letreros. De pronto otra persona te dice, ay, ¿sabes qué? Yo veo que enseñas muy bien. O de pronto otra persona, ay, ¿sabe qué? Yo veo que eres muy bueno administrando los recursos. En ese sentido, la iglesia también, hermanos, el Señor nos habla también a través de nuestros hermanos. Eso, afirmando eso que el Señor nos ha dado. Lo que Él te haya dado, hermanos, lo que el Señor te haya dado, úsalo. Recuerda, se te ha dado por gracia y úsalo para la edificación de la iglesia. Y quisiera finalmente, hermanos, invitarte a orar. Oremos, hermanos. Y yo quisiera animarte pensando en estas 4 cosas puntuales. Digámoslo que de manera como general, algunas cosas que hemos podido ya abordar, hermanos. No amoldarse, pero ser transformado por medio de la renovación de nuestra mente. Lo que vimos respecto al orgullo, y más bien piense de sí con cordura. Pero también la unidad de la iglesia. Lo que nos une es Cristo. Y también este último punto, los dones, lo que el Señor nos ha dado, úsalo. Yo quisiera animarte a ti, querido hermano, mira, puedes escoger 1, 2 o 3 de esas. Si quieres puedes enfocarte en una sola. Tal vez en cuál de esas, hermano, tú necesitas que hoy elevar un ruego especial al Señor. Es decir, de pronto tú te miras a ti mismo y dices, uy, yo como que me estoy amoldando mucho a este mundo. Veo que me estoy amoldando. Como que me es más fácil seguir el tiempo presente y como que no mucho al Señor. Señor, yo necesito que me transformes. Renueva mi mente. O tal vez te miras a ti mismo y yo dices, uy, yo sí soy muy orgullosito. Señor, yo necesito pensar de mí mismo con cordura, Señor. Ayúdame a pensar de mí mismo. Señor, conforme la medida de la fe, recordando que lo que tengo es por tu misericordia, lo que soy. O tal vez tú dices, ay Señor, yo veo lo importante que es que la iglesia esté unida. Señor, yo quiero orar por la unidad de la iglesia, que seamos uno, en medio de lo diferentes que somos, pero que nos soportemos los unos a los otros, nos perdonemos y todo eso redunde en la gloria de tu nombre, en el bien de la iglesia, en la unidad de la iglesia. O tal vez tú no tienes muy claro cuáles son esos dones que el Señor te ha dado. Y tal vez quieras pedirle al Señor, Señor, guíame. Yo como para qué soy bueno, Señor. ¿Qué me has dado que yo puedo poner al servicio de la ciudad y también de la iglesia? Y quisiera dirigirme ahora puntualmente a aquellas personas que nos visitan y que para ti mismo tú dices, bueno, yo no soy un creyente, no soy un cristiano. Y sabes, mira, Dios también puede tener misericordia de ti. Sí. ¿Qué te dice el Señor? Mira, que te arrepientas de estar viviendo la vida, pero conforme a los valores de este mundo. Alejado de Él, tal vez como un buen ciudadano, en términos generales, pero lejos de Él, sin tener presente a Dios en tu vida. Dios también puede tener misericordia de ti, transformarte, renovar tu mente para la gloria de Dios. Así que ánimo, hermanos, tomemos ahí un momento para orar. No te distraigas, hermano. No te distraigas, ora por 1 o 2 o 3 de estos motivos puntuales de oración. Ora por la iglesia, oremos por nuestra iglesia. Ahí, hermanos, roguemos al Señor.
Señor, nosotros queremos darte gracias primeramente por ti, por la inmensa misericordia, Señor, que nos muestras a diario, de estar siendo tratados por tu gracia, por misericordia, porque no nos estás pagando conforme a nuestros pecados, Señor. Señor, nosotros queremos rogar tu perdón, Señor, por lo orgullosos que hemos sido. Sí, perdona nuestro orgullo. Perdona, Señor, digámoslo como esa perspectiva tan crítica que hemos tenido hacia la iglesia, hacia otros, en nuestra familia, en la ciudad misma. Y no tanto de siervos, de servir a nuestra ciudad, a nuestra familia, a la iglesia. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, por ponernos tanto en el centro, Señor. Ay, Señor, rogamos tu perdón. Perdónanos, Señor, cuando hemos pensado en nosotros mismos, pero por allá, muy elevado. Con orgullo, perdónanos, Señor. Rogamos tu perdón. Queremos rogarte, Señor, que nos des la sabiduría, la inteligencia, Señor, para no amoldarnos a este mundo, Señor. Para estar siempre, Señor, filtrando lo que escuchamos, lo que vemos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Y poder ser entonces transformados, Señor, por tu palabra, por ti, Señor, por la obra que tu Santo Espíritu ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas, de guiarnos hacia toda verdad. Señor, renueva nuestra mente. Te pedimos, Señor, en aquello que nos hemos amoldado, Señor, perdónanos y por favor renueva nuestra mente, renueva nuestro entendimiento a la luz de tu palabra. Señor, bendice la iglesia. Danos unidad, Señor. Danos, Señor, humildad. Esa humildad que necesitamos, Señor, para vivir como familia. Como iglesia, Señor, danos humildad. Sí, a aceptar al otro. A perdonar al otro. Perdónense los unos a los otros. Anímense los unos a los otros. Ámense entrañablemente los unos a los otros. Señor, danos de ese amor, Padre. Danos de ese amor. Danos, Señor, de ese perdón que necesitamos ofrecer a otros y también, Señor, de la valentía de pedir perdón, Señor, también a aquellos que sabemos hemos ofendido, Señor. Señor, danos unidad. Únenos, Señor. Únenos, Señor. Y te pedimos, Señor, danos, Señor, un corazón de siervo también, sí, para servir a nuestros hermanos, para encontrar diversas formas de amar a nuestros hermanos sirviéndoles, Señor. Y te rogamos, Señor, por aquellas personas que nos visitan, Señor, para que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones y traigas convicción de pecado y les permita, Señor, nacer de nuevo. Que tu misericordia, Señor, se extienda según tu soberana voluntad también en sus vidas, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y querido hermano, querido amigo, no te distraigas aún. Medita allí en la palabra y adoremos a nuestro Señor.